más allá del cansancio físico, hay un cansancio por dentro, un cansancio emocional, un cansancio intelectual, un cansancio espiritual que nos hace, que nos impide hacer las cosas bien. A veces estamos descansados físicamente, pero como estamos medio bajón, medio agotados de, viste, tenemos la cabeza quemada, ¿no? ¿Cuántos no están cansados físicamente, pero tienen la cabeza medio quemada? Eh, Y algunos que yo los vi levantar 2 veces la mano, me imagino que están en un cóctel ahí, me andamos en un cóctel medio explosivo. Estamos en una sociedad, creo que nos la enseñaron nuestros abuelos, benditos abuelos nuestros que vinieron, muchos vinieron a laburar, viste, qué sé yo, mis abuelos vinieron de España y mis papás también, y el fruto del esfuerzo siempre fue bien premiado, ¿no? Y admirado, y está bien, pero pareciera que si vos no laburabas y no te rompías el lomo, no tenía valor, ¿no? Y así también encontramos, qué sé yo, familias, vieron que nadie se sienta incómodo con esto, pero vieron los italianos se dedicaron a hacer casas, ¿no? Y hoy tienen más casas que hijos algunos, ¿sí? Y los polacos también trabajaron mucho y los españoles abrieron almacenes hasta que vinieron los chinos. Y, y después vino Carrefour y las grandes esas, y los almacenes de los españoles, permítame decir los gallegos, porque yo soy de ellos, se fueron también ahí pinchando, ¿no? Y la cultura del esfuerzo, la cultura de tantos que laburaron, y sin hablar de la gran inmigración que tuvimos de Latinoamérica, Paraguay, Bolivia, Perú, chileno, algún uruguayo, que con los uruguayos lo único que nos trajeron me parece que fue el mate, una bendición, ¿no? Creo que es los dos grandes inventos de Dios han sido el mate y el dulce de leche. Y como creación, mi esposa. Pero el mate y el dulce de leche como invento tremendo, ¿viste? Creo que bajaron con la unción del cielo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, es una bendición. Y el tema es que esto de vivir agotados o vivir en nuestras propias fuerzas es una historia vieja, ¿viste? Que tiene mucho que ver con cómo vivimos las cosas, si las vivimos en nuestras propias fuerzas o las vivimos en las fuerzas de Dios. Nosotros estamos en ese aprendizaje, en el tema de un poco con nuestra fuerza y un poco con la fuerza de Dios, porque es mentira decir que todo lo hacemos con la fuerza de Dios, porque nuestro cuerpo lo involucramos, nuestra mente la involucramos, nuestras emociones la involucramos, y necesitamos involucrar a Dios para poder vivir en realidad una vida distinta, una vida fuera de lo común. La Biblia nos dice que Cristo ganó todo para nosotros. Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue, consumado es, consumado es. Consumado es quiere decir, ya está, se terminó. Y con la victoria de Él, después de la cruz, después de la muerte, la victoria que logró el Señor, resucitando de entre los muertos, que es la que nos da la vida eterna, es la que nos cambia la vida a vos y a mí. La muerte de Jesús y la resurrección de Cristo es la que nos da vida eterna, nos da salud, nos da bendición. Y es donde se cumple la palabra que Él mismo, cuando a los 30 años vuelve del tiempo en el desierto y del tiempo en el cual había sido tentado, y es el cumplimiento de la palabra que él se levanta un día en la sinagoga y dice, bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto he venido y empieza a hablar y a decir todo lo que él había venido a hacer, y tenía que ver con la sanidad del cuerpo, con la sanidad de la mente, con la liberación de nuestras opresiones. Y dice, he venido a traer y a proclamar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los que están presos. Y eso es una tremenda bendición. Y se ha cumplido todo en Cristo Jesús. Es así. Podemos vivir una vida fortalecidos en Dios.
Podemos vivir una vida en el Espíritu. Suena raro esto. Yo sé que, viste, algunos somos cristianos hace años o tenemos una cultura evangélica y decir de esto de que podemos vivir una vida en el Espíritu está como, por un lado estamos acostumbrados a la frase, pero no sé si estamos acostumbrados a vivirla realmente en el Espíritu. Y para el que a lo mejor hoy está por primera o segunda vez, dice, ¿qué me están hablando? De que va a venir un espíritu y me va a tomar. Y hay toda Entonces, hoy compartir una palabra es medio difícil. Yo te quiero decir que como vos sabés que hay una vida espiritual en cada uno de nosotros, Dios, por medio de su Espíritu, quiere lograr que vivamos la vida de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que podemos ser como Él y que podemos tener sus pensamientos, podemos tener su mente, que podemos tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, que hubo en Cristo Jesús. Y eso es una bendición. Vos y yo lo podemos vivir. Vos y yo podemos vivir una vida realmente en el Espíritu, una vida plena, una vida de victoria. No te voy a predicar que hoy vos vas a resolver todos los problemas. Lo que quiero transmitirte en esta mañana es que cuando involucramos a Dios en nuestra vida, las cosas cambian. Cuando no lo hacemos en nuestras propias ideas, que son geniales, porque hermano, algunos de ustedes tienen ideas que son magníficas. Son todos tan humildes que en algunos ni nadie dice ni sí, ni amén, ni nada. Muchos de ustedes tienen ideas que son magníficas. Yo me quedo admirado de algunas ideas que ustedes tienen. Es cierto, es cierto. Y no está mal eso, pero cuando tenemos una idea genial nuestra y salió del corazón de Dios, no tiene otro destino que no sea bendición, éxito, victoria. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios tiene que ver con victoria, con bendición, con éxito, aunque sea un problema o una dificultad. Porque aún en la palabra del Señor nos dice que a los que amamos al Señor, absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es una bendición. Y lo único que tenemos que hacer que es amar a Dios e intentar seguir viviendo en el Espíritu. Quiero que leamos juntos te voy a dar una pequeña introducción de una historia que la mayoría de nosotros conocemos. La hayamos leído o no en la Biblia, todos conocemos la historia de David y Goliat. La historia de un muchacho, un jovencito, un pastor de ovejas. Uno escucha pastor y se piensa un tipo con traje o un tipo con micrófono. Pero es así, porque estamos fuera del contexto de lo que es el campo y nosotros. Pero cuando se escuchó durante toda la Biblia la palabra pastor, la gente lo que pensaba era una persona que cuidaba ovejas. Sencillo, un laburante con olor ¿a qué? A campo, a oveja, y vestido casi como oveja, y sin corbata, y sin afeitarse, y sin micrófono. Tenía un palo para sacudir a las ovejas y decirle dónde tenían que ir. ¿Sí o no? Bueno, yo conozco a algunos pastores de hoy que también tienen un palo para decirle a las ovejas dónde tienen que ir. Pero vamos a ir por el otro lado. Y la historia de David y Goliat es tremenda. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre los filisteos y los israelitas. Y la hacen corta, ¿viste? En vez de jugar piedra, papel y tijera, aparece un hombre grande, 3 metros de altura, Goliat, el hombre grande, el hombre gigante, el hombre forzudo, y dice, vamos a hacer una cosa. Elijan ustedes uno que pelee conmigo. Y el que gane, evitamos la matanza y listo. Es como una pulseada, ¿viste? Y dice la palabra que durante 40 días salió Goliat y les mojaba la oreja. Los varones sabemos qué significa esto. Les mojaba la oreja y le decía, te espero en la esquina a la salida de la escuela. Y nadie saltaba, ni siquiera Saúl, que era el rey de Israel, que era el hombre que dice que físicamente era el más imponente, que él se paraba al lado de cualquier israelita y cualquier israelita apenas le llegaba al hombro. Dice que de los hombros para arriba él era mucho más alto, así que era un tipo grandote, debía medir, imagínate, 2 metros y pico Saúl, pero sale Goliat con 3 metros. Y 1 metro, queridos hermanos, 1 metro es 1 metro. Y entonces, en todo esto, vamos a continuar la historia. Ya te ubicaste, ¿no? Sale el grandote, el valiente, el tipo de guerra. Y en esto David, que se había quedado, era un muchachito joven, 17 años tenía.
¿Tenemos algún voluntario acá de 17, 18? Gerson, ponete en pie, por favor. Bueno, ahí más o menos, ahí tenemos, vení campeón. Acá no tenemos ningún Goliat, estamos en el horno. Vení, Giovanni, ¿cómo era? Vení. Vos, no te hagas dale. Vení. Bueno. Digamos que Gerson está armadito, ¿viste? Tiene qué sé yo. Yo me lo imagino un poquito más chiquito. Y a Goliat, haceme un favor, subite ahí arriba. ¿Te ayudo? Bien. Esa era más o menos, ¿sí, no? Estamos en los 3 metros ahí. Esa era la altura de Goliat. Y salía Goliat revoleando pizzas por el aire. Salía Goliat y se le acerca él, que venía a ver cómo estaban los hermanos, porque él era el que se había quedado en la casa cuidando las ovejas y los hermanos habían ido a la guerra. Y viene acá este muchacho y escucha a este grandote diciendo, vengan ustedes que les voy a reventar la cabeza. Y él viene y pregunta qué era lo que estaba pasando. Una lucha entre un tipo así, con piernas de pierna, ¿no? de cerámica, y un muchacho de esta altura no tiene comparación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que no está para meterse con él? ¿Ok? Gracias, Gest. Dice 1 Samuel, capítulo 17, ¿qué es lo que hace David? ¿Te acordás? David es el muchachito joven, Saúl es el rey de Israel, Goliat, ¿quién es? El grandote, el filisteo. Y dice el capítulo 17 de 1 Samuel en el versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl, el pastorcito, perdónenme el diminutivo, el pastor joven, adolescente, en realidad ya era un adulto, 17 años. ¿Cuántos creen que los de 17 ya son adultos? Tratémoslo como tales, entonces. Permítanme, me vengo de Goliat acá. Si usted quiere un hijo y un nieto que funcione como adulto y sea adulto, trátelo como adulto. ¿Sí? Abuelos, traten a sus nietos de 17 como adultos. Guarden las piedras, por favor. Mira, pueden ir a la guerra y pueden votar. Y están desarrollados y pueden ser hombres, y se pueden reproducir y pueden trabajar. Quiere decir que son adultos. ¿O no? ¿O no? Los bendecimos. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Ey. Imagínenselo a Gerson yendo al Saúl, al rey, y diciéndole yo a este le voy a llenar la cara de dedos. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Y el rey le contesta, anda pues y que el Señor te acompañe. Linda bendición, ¿no? Dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado.
No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que apenas era un muchacho trigueño, rubiecito quiere decir esto, ¿no? Trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado, y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Si fuera un pastor predicando, se levanta la iglesia y aplauden todos. ¿Sí o no? Dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente y metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente y con la piedra incrustada entre ceja y ceja el filisteo cayó de bruces al suelo y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Permítanme decir, tremendo. ¿A cuánto les hubiera gustado estar ahí? Para ver, ¿no? De arriba y lejos me tiran acá. Es tiempo en nuestras vidas personales de vivir victorias fuera de lo común. Peleadas no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque ya ha quedado demostrado que muchas de las cosas las hacemos bien. Pero cuando hacemos las cosas en el poder de Dios, las cosas son distintas. El resultado es distinto y vos y yo terminamos el día muy distintos. Cuando uno avanza a lo largo de la vida en el poder de Dios, las cosas cambian y uno se siente fortalecido. Quiero decirte 3 cosas nada más en esta mañana. Lo primero que quiero compartirte, basado en lo que acabamos de leer, es que tenemos que desechar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Vos y yo tenemos que desechar esas cosas que no nos sirven. Pueden parecer buenas, pueden ser importantes. Viste que Saúl, con la mejor de las voluntades, le da una armadura, le da la espada, y ahí sale David, intentando usar la ropa de otra persona. Vos no estás preparado para usar la ropa de otra persona. Vos estás preparado para estar revestido de Cristo Jesús. Es en el poder de Dios. Si él hubiera vencido al filisteo vestido con esa armadura y con la espada de Saúl, todos estarían dando como pondrían yo creo que hubieran levantado una iglesia, hubieran puesto una estatua de armadura e irían ahí a adorar la armadura. Pero esa armadura no iba a ser suficiente para que David prosperara. Vos y yo tenemos que desechar aquellas cosas que no permiten que mostremos la grandeza de Dios. Hay un montón de cosas en nuestra vida que tenemos que desechar. Las broncas, los enojos, los pecados, algunas contestaciones, algunos pensamientos, cosas que no son de Dios. Y en la vida cotidiana hay un montón de cosas que tenemos que desechar. Quedarnos con un vuelto, engañar,
mentir, usar la sube de tu hermano o de tu hermana y no cargársela de nuevo. ¿Sí? ¿O no? No engañar para entrar en un trabajo. No copiarnos en un examen. ¿Por qué lo señalan a él? No, copiarse en un examen es robar. ¿Saben que copiarse en un examen es robar? ¿Cuántos robaron durante largos años en su... ¿Solo 5 nos copiamos en exámenes? ¿Nadie más? ¿Los demás nunca? ¿Vos nunca te copiaste en un examen? ¿Copiaste? ¿Vos sí? Un montón de mentirosos me parece acá. ¿Nunca se copiaron en un examen? Vos, listo, estás como una vez, ya te fuiste al infierno, ya está. Me hicieron sentir, yo vivía copiándome. En serio, y dejaba, era generoso cuando sabía. ¿Cómo? Ah, machete, y los machetes no. Bueno, copiarse, machete, todo eso, ustedes saben. ¿Sí? Abrir el libro, todo eso. Es copiarse de un machete. ¿Sí? Yo me escribía en los dedos las conjugaciones verbales, las terminaciones de las conjugaciones verbales. Bueno, es así. Cada uno hacía lo que podía. Eso es hacer las cosas con una armadura ajena. ¿No, Marcos? ¿Vos te copiás, Marcos? Le pedís ayuda a tu compañero. Es una manera elegante de decir que el otro estudia. Bueno, eso es una armadura del otro. Eso es hacer... ¿Vieron que nos reímos? ¿Por qué? Porque esta es la práctica diaria. No quiero hacer levantar la mano el que le metió la mano en el monedero a su madre o a su padre, en la billetera. O el que se quedó un día y dio gracias a Dios porque el cajero del supermercado le dio 20 pesos de más devuelto. Yo he estado en lugares donde han dado testimonio, que estaban con dificultades y saben que el cajero me dio 200 pesos de más. Yo doy gracias a Dios. Y yo pensaba, wow, le estamos escuchando un testimonio de que alguien robó 200 pesos a alguien. Esas son armaduras que no son las de Dios. No permiten ver la grandeza de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice, tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado para que podamos correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante nuestro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Entonces, en esta mañana, vos y yo, para que la grandeza de Dios sea manifiesta y que podamos vivir una vida normal, sana, maravillosa y que se vea a Cristo, nos vamos a sacar la armadura que no nos corresponde, porque un cristiano la única armadura que usa es la armadura de Dios. ¿Sí? Lo segundo que te quiero compartir en esta mañana es que vos y yo tenemos que usar las herramientas y las armas y las estrategias que Dios nos da. David no sabía luchar con la espada de Saúl. David luchó con lo que Dios le había enseñado. Dios lo había hecho pastor de ovejas y él sabía matar leones y osos y sabía usar la piedra y sabía usar la honda, se entiende, ¿no? La gomera, y sabía usar obviamente sus manos y sus puños. Obviamente no se iba a acercar a Goliat con sus manos y sus puños, por razones obvias no le voy a andar explicando a ustedes. Entonces, en la inteligencia que Dios le había dado y con las armas que Dios le había dado y las armas que él sabía utilizar, fue a esas armas que escogió. ¿Por qué? Porque Dios lo había guiado. Es una cosa muy sencilla. Yo me imagino a David durante larguísimas horas, mientras estaba cuidando las ovejas, agarrando la honda, agarrando las piedras y tirando contra un árbol
y tirando contra una roca y tirando contra algo y probando y probando y probando. Entonces él sabía que había algo que Dios lo estaba preparando. Él tuvo que tener preparado, más allá de una armadura y más allá de un arma, tuvo que tener preparado su corazón y tuvo que tener preparada su fe, creyendo que con una sencilla piedra, pegándole en el lugar adecuado a Goliat, lo iba a reventar, porque él sabía que era Dios el que lo iba a hacer pomada. Si nosotros escuchamos y nos entusiasmamos con lo que David dijo, es admirable. Él sabía que Dios iba a destruir al ejército filisteo. Él no sé si tenía muy en claro cómo iban a hacer las cosas, pero dijo, yo esto me lo saco, esto no me sirve, yo necesito ir en el poder de Dios, como vos y yo, y tomar las armas que Dios nos ha dado. Una persona que confía en Dios termina viviendo al modo de Dios y usando las armas de Dios. Vos y yo necesitamos usar las armas de Dios. ¿Y cuáles son las armas de Dios? Sencillo, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, todo lo que Dios ha dado para que los cristianos, los que conocemos a Cristo y los hemos hecho como dueños de nuestro corazón, podamos vivir una vida abundante. Batallar nuestras vidas con las armas naturales nuestras es muy sencillo. Es más difícil batallar con las armas que Dios nos da. Pero Dios nos invita a que podamos batallar con las armas que Dios nos ha dado. Lo tercero que te quiero compartir en esta mañana es que siempre Dios vence con sus armas. Quiero volver un poquitito para atrás, porque vino a mi mente la historia de Moisés. 430 años estuvo Israel cautivo, esclavo en Egipto. Y Dios levanta a un hombre de 80 años, en su plena jubilación, y levanta a un hombre y lo va a buscar y le dice, anda a Israel y vas a liberar a mi pueblo. Y después de un diálogo muy interesante entre Moisés y el Señor, en el cual Moisés le pone un montón de excusas, lo mira Dios a Moisés y le dice, ¿qué tenés en la mano? Y Moisés lo único que tenía era la vara. ¿La vara para qué? Para las ovejas. Lo mismo, la misma historia, algunos cientos de años antes, un hombre, ya no era un muchacho de 17, era un anciano de 80 años, con un palo en la mano, y le dice, bueno, con esa vara vos vas a hacer las cosas. Y esa vara sirvió para convencer en un principio y ser lanzadora de las plagas, las primeras plagas, y él tocaba el río con la vara y se transformaba en sangre, y golpeaba el polvo de la tierra y se transformaba en piojos. Y sí, ahora hay algunos que agarran piojos sin golpear la vara. ¿Vos te imaginás? Anda a Éxodo, en serio. Ese segundo libro de la Biblia, léete, en serio, léete los primeros 18 capítulos que son cortitos. Y vos no sabés la historia magnífica que Dios te va a contar de cómo Dios con su fuerza libera a una nación entera de millones de habitantes después de estar 430 años presos. Es tremendo eso. Y tiró la vara y la vara se transformó en víbora. Y agarraba la víbora con la mano y se transformaba de nuevo en vara. Lo que tenía Moisés en la mano, Dios se glorificaba en ello. Yo pienso, ¿qué cosas tendremos en la mano en las que Dios se quiera glorificar? ¿Qué cosas sencillas Dios ha puesto en nuestra cabeza? Y estamos pensando en lo que puso en la cabeza del otro. Y estamos deseando en las propiedades y en las cosas del otro. Tanta cosa ha puesto Dios en nuestra mano y Él se quiere glorificar en esas sencillas cosas. Y alguno piensa, bueno, Dios no me hizo tan inteligente como a tal y qué sé yo, pero te dio una capacidad para coser, por ejemplo.
Y alguno le dice, y vos no tenés capacidad vos necesitas tomar prestada, vos necesitas tomar prestado lo que estudió el de al lado. Y a lo mejor Dios te dio una capacidad, a lo mejor no, Dios te dio una capacidad extraordinaria para trabajar con tus manos y hacer arte. Vos sos un artista. Entonces, Dios se va a glorificar con lo que Él ha puesto en tus manos. ¿O no es así? ¿Por qué mirar lo que otro tiene en la mano y no mirar lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Por qué no disfrutar y poner al servicio de Dios lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Sea sencillo, sea complicado, sea inteligente, sea un arte manual, sea lo que fuere. Es una bendición poner las cosas que tenemos en las manos de Dios. Sea una piedra, sea una onda, sea una vara, Dios se va a glorificar. Son las armas que Dios nos ha dado. No reneguemos de las armas que Dios nos dio. Usémoslas para la gloria de Dios. ¿Me seguiste hasta ahí? Entonces lo tercero que te quiero decir es que tenemos todos que recordar, como lo hizo David, tenemos que recordar los antecedentes y el nombre de nuestro Señor. Me encanta la frase que le dice a David. Dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Es tremendo. Es como decir, viene alguien con cinco ametralladoras y te encara. Y vos decís, ¿sabés qué? Yo vengo en el nombre de mi papá. ¿Qué te va a pasar? Te van a agujerear todo. Sí. Pero la diferencia entre el nombre de tu papá o el mío o el nombre de cualquiera es que David estaba invocando el nombre del Dios Todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Y es algo que a veces hemos olvidado o lo tenemos como última opción. Usar el nombre de Dios para vencer las batallas que Dios quiere que venzamos. ¿Tantas veces usamos el nombre de Dios realmente en vano? ¿Tantas veces usamos el nombre de Dios en una frase como diciendo, ay Dios, si Dios quiere, ojalá Dios tal cosa? Y tan pocas veces vamos realmente en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios a enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Hermanos, Dios sigue victorioso. Dios no ha perdido una sola de las batallas. Y el nombre de Jesús sigue siendo el nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda la creación se rinde. El Señor es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días significa absolutamente todos los días. Y cuando dice hasta el fin del mundo, hasta supera mi vida terrenal. Cuando yo no esté más, ¿sabes qué? Él va a estar con mi familia. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él sigue victorioso, Él sigue invicto. Él dijo que todo lo que emprendiéramos en el nombre de Jesucristo, Él daría la victoria. Y eso es tremendo. Muchachos, chicas, escúchenme. Todo lo que emprendamos en el nombre de Jesús tiene victoria garantizada. Ahora, yo no puedo ir a robar un banco en el nombre de Jesús. No hay victoria garantizada. ¿Qué hay garantizado? Cárcel y bien justificada. Porque yo no puedo ir en el nombre de alguien que dijo no robarás. Entonces yo sí puedo ir en el nombre a hacer todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer y debo hacer. Por ejemplo, ir a orar por alguien para que sea sanado en el nombre de Jesús. Ir a alguien con un problema espiritual y presentarle en el nombre de Jesús el Evangelio del Reino. Ir a alguien oprimido por el diablo y orar por esa persona para que sea liberada en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor que dice que la persona queda libre en el nombre de Jesús. Es su nombre el que está en juego. Y nada ni nadie va a poder vencer jamás el nombre de Jesús.
La historia de nuestro Dios es extensa, queridos. Vayamos desde el Génesis. El que creó los cielos y la tierra, ¿cómo no va a poder hacer absolutamente cualquier cosa? Con el solo hecho y poder de su palabra, Él decía que haya luz. ¿Y qué pasaba? Luz había. Cuando dijo sean los cielos y la tierra, no les quedó otra respuesta que ser. Cuando Él da la orden de que su Hijo Cristo sea resucitado, ¿qué sucedió? Fue resucitado. Cuando Jesús mismo se levanta y se pone delante de la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucede? Lázaro sale. Y por más que Lázaro estaba en la presencia de Dios, le tuvo que decir al Señor, hasta luego, Señor, tu Hijo me está dando una orden. Y eso es tremendo. Eso es tremendo y es algo que quisiera que recuperemos. Que recuperemos aún para las cosas cotidianas. A los que les cuesta estudiar, estudien en el nombre de Jesús. ¿Probaron? Estudien. Les cuesta tener memoria. Pídanle al Señor o no te la va a dar. Algunos que no saben qué hacer con sus hijos, con sus padres. Y dije bien, ¿eh? Con sus sobrinos, con sus nietos, con alguna situación. Pídale al Señor. Dice que Él da sabiduría en forma abundante. Y me encanta que dice, pero pida sin dudar. Porque el que duda es como la onda del mar. Va y viene y pura espuma. Pero el que pide creyendo, Dios le garantiza sabiduría. Yo hice entre ustedes ya 2 o 3 veces un ejercicio que no lo quiero repetir en esta mañana, pero me gustaría recordarlo. Decirle, ¿cuántos le hace falta sabiduría? Vamos a hacerlo. ¿Cuántos les hace falta sabiduría? Mirad, tenemos un montón de sabios. ¿Les hace falta sabiduría? Bueno, pedísela al Señor. Señor, dame sabiduría. Listo. ¿Te sentís más sabia ya? Oro y le pido al Señor, dame sabiduría. ¿Y cuál es mi pensamiento cuando digo amén? Yo soy igual. ¿Sí o no? Listo. Pero pida con fe, dice la palabra, no dudando. Entonces, ¿por qué no recibo sabiduría? Porque pido sabiduría y no creo que la voy a recibir. Y cuando yo pido algo y no lo creo, no lo recibo. ¿Sí o no? Anda ahora por un enfermo y no creas que se va a sanar. ¿Qué le va a pasar? Pobre enfermo. Se va a morir. ¿Sí? Anda a orar por un endemoniado a ver si se va a liberar y vos no lo crees. ¿Qué le va a pasar? Es así. Es así. Cuando uno va en el nombre del Señor, porque no depende de la fe, depende del Señor. Cuando uno va en el nombre del Señor, el Señor hace las cosas. La palabra del Señor dice que de hecho en ningún otro hay salvación, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de salvación hablamos de todo. Salvación, sanidad, liberación, vida eterna, prosperidad, bendición, sabiduría. Todo eso está dentro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero cerrar con esto. No usemos armaduras de otros, ni deseemos armaduras de otros. Usemos las armas que Dios nos dio. La armadura de otro, ¿sabes de quién es? Del otro. Dios se la dio al otro. Las armas y las capacidades del otro son del otro. Y cuando hablo de eso, querida iglesia, no desees lo que el otro tiene. Eso se llama codicia. Contentate con lo que Dios te ha dado. Disfruta con todo lo que Dios te dio. Es una bendición. Tu vida en tu familia, tu vida en la iglesia, tu vida en tu laburo, tu vida en tu estudio, es una bendición de Dios.
Dios no se equivocó. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en la tierra, en cada uno de nosotros. Y eso es una bendición. Y no nos olvidemos nunca, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Busquemos la manera de Dios. No hagamos chicanas, no tomemos atajos, tomemos la manera de Dios. Busquemos el modo de Dios. El modo del engaño, el modo de la mentira ya demostró que no llega a ningún lado. El modo de la hipocresía ya demostró que no llega a ningún lado, porque Dios es luz, porque Dios es verdad, porque Dios es certero. Busquemos el modo de Dios y recordemos que en el nombre de Dios en todo venceremos. Entonces nuestras vidas serán distintas. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. No murió en vano, Él murió para que vos y yo tuviésemos una victoria tremenda cada día de nuestra vida, aunque nos vaya mal en algunas cosas. Cristo murió y resucitó para darnos la victoria y la vida eterna. Quisiera invitarte a que te pongas de pie y oremos juntos. Padre del cielo, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por el tiempo que hemos podido compartir en esta mañana. Señor, quiero rogarte, invocando el nombre de Cristo, que toda enfermedad que en esta mañana haya venido en nuestros cuerpos desaparezca. Todo agotamiento, todo bloqueo en nuestra mente, todo problema físico, desde temas severos y graves como los que compartíamos hoy de Mariela, hasta un sencillo dolor de cabeza o dolor de huesos, en esta mañana nosotros damos la orden en el nombre de Jesús que desaparezca. Toda opresión del diablo nosotros la cancelamos y damos la orden a todo espíritu y a todo demonio que deje de molestar la vida de los hijos de Dios y de los que no le conocen también, en el nombre de Jesús. Y Señor, que tu paz como la del río, venga sobre nuestras vidas, Señor. Y Señor, que vivamos una vida plena, gozosa, alegre, Señor, en Cristo Jesús. Señor, al que necesite paz en estos días, llévasela. Señor, al que necesite trabajo, dáselo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Al que necesite dinero para pagarle unas cuentas en esta semana, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ese dinero llegue a la vida de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Y que ese dinero también sea correctamente administrado, que una sabiduría tuya, Señor, nueva, venga sobre nosotros y que podamos dar la gloria a Jesús en cada una de nuestras acciones en esta semana, Señor. Señor, gracias. Bendecimos a aquellos que están hoy en el Congreso, bendecimos a aquellos que mañana irán al de niños, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y confiamos que todo, Señor, está llevando gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.